Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Vamos a comenzar con este tutorial para el llenado de la planilla de dimensionamiento de sistemas solares térmicos. Ok, les recuerdo que esta planilla está a disposición ya de ustedes, así que en el caso que tengan alguna duda, me la pueden comentar por interno, pero la idea es que podamos dejar claro cuál es el procedimiento correcto de llenado de esta planilla. Recuerden que para poder hacerlo de manera correcta es importante que sigan los siguientes pasos y que tengan, obviamente, los siguientes archivos ya descargados. Denme un segundito. Ahí está. Si ustedes se fijan, los documentos que se requieren son, en primer lugar, la planilla de cálculo térmico, ¿cierto? Esta planilla en la cual van a poder acceder descargándola directamente desde la plataforma habilitada para esos efectos. ¿Ok? Bien, es importante tener en consideración que de esta planilla solo se van a llenar los campos en amarillo. Ya no es necesario completar ni modificar nada. ¿Por qué? Porque están con las fórmulas ya listas. Por ende, si ustedes hacen algún tipo de modificación acá, lo más probable es que tengan algún tipo de resultado erróneo debido a que los cálculos ya van a ser modificados, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo primero que tenemos que hacer es ingresar el volumen de agua caliente. Ese volumen se va a ingresar en términos de litros, ¿ya? Por lo tanto, acá la planilla inmediatamente va a hacer el cálculo, ¿cierto?, a metros cúbicos. Por ejemplo, si pusiéramos 1500, ¿cierto?, sería inmediatamente 1.5 metros cúbicos. Respecto a la temperatura de acumulación, siempre es importante establecer cuál es la temperatura a la cual nosotros vamos a ingresar o vamos a suministrar el agua caliente. Para este caso en particular yo voy a utilizar, ¿cierto?, el 45 grados, entonces lo que pueden hacer es copiar eso y pegar los valores de 45 en cada una de las celdas, ¿cierto?, cada una de las filas. Ahora, podrían escribirlo a mano, no hay absolutamente ningún problema. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí ya empiezan la planilla, ¿cierto?, a hacer distintos cálculos térmicos, ya asociados principalmente a la determinación de la cantidad de energía que se requiere para un suministro de agua caliente sanitaria. Luego lo que nos pide es la temperatura de red. Entonces la temperatura de red es importante, ¿cierto? Que vayamos al siguiente archivo que yo les facilité, que es este, ¿cierto? Donde vamos a tener acá directamente la temperatura del agua de la red. Entonces, fíjense acá en este archivo es importante, ¿cierto?, que nosotros identifiquemos cuál es la ciudad, ¿cierto?, en la que vamos a trabajar. Esta es la pestaña en la que ustedes deberían llenar, ¿cierto?, la temperatura del agua, ¿cierto? Aquí sale la información. Entonces, imagínense que yo me voy a ir a la comuna de Rancagua, y en la comuna de Rancagua tengo esas temperaturas de agua de red, ¿cierto?, desde enero hasta diciembre. Si ustedes se fijan, yo lo que hice fue copiar acá estos valores. Entonces me voy a ir a la planilla de cálculo térmico nuevamente y lo que voy a hacer es marcar todas las celdas, voy a hacer un clic con el botón derecho, le voy a poner aquí pegado especial y en pegado especial voy directamente a pegar los valores, ¿cierto? Y voy a poner transponer, porque con esta función de transponer yo cambio las filas por las columnas. Y con los valores, yo aquí lo que estoy haciendo es copiar solamente el valor de la celda, no la fórmula ni nada, digamos, que contenga, que esté contenido dentro de esa fórmula, de esa celda. Entonces, ustedes se fijan aquí, ¿cierto? Se me completan directamente los valores. Es importante que revisen que esto esté bien copiado. Por ejemplo, en julio yo tengo 11 grados, por ende en julio, ¿cierto? Acá, sí, julio tengo 11 grados. Y fíjense que aquí ya se me procedió el cálculo de directamente, ¿cierto?, cuál es la demanda anual de agua de energía, ¿cierto?, de megajoules al año que yo necesito. Esta es la cantidad de megajoules para cada mes. Por lo tanto, si yo estoy apostando a una contribución del 60%, significa que estoy como máximo, ¿cierto?, tratando de aportar un 60% de la cantidad de energía total que requiero al agua con mi sistema solar térmico. Les recuerdo que si yo apuesto, si yo trato de dimensionar para un mayor porcentaje, 70, 80, 90%, lo que va a pasar es que voy a tener un sobreexceso de energía durante los meses de enero, febrero, diciembre, ¿cierto? Los meses de verano, los meses de más radiación. ¿Por qué? Porque este porcentaje de cobertura, o llamado también fracción solar, ¿cierto?, es un promedio de las coberturas anuales. Por lo tanto, para tener coberturas durante los meses de junio, julio y agosto, que son los meses de mayor frío y menor radiación, ¿cierto?, para poder tener un porcentaje alto de cobertura, voy a tener que instalar muchos colectores y esos muchos colectores van a generar un sobreexceso de energía durante los meses de verano. Esa es un poco la explicación de por qué estoy justamente apuntando a un diseño del 60% y no más que eso.
Luego, lo que voy a hacer es básicamente, ¿cierto?, poner la radiación solar. Para eso tenemos dos opciones, ¿cierto? Ir de nuevo al archivo donde yo les facilité, que aquí sale la radiación global. Entonces ustedes podrían perfectamente poner Rancagua, ¿cierto? Y ahí les va a aparecer la radiación de Rancagua. Ojo, esto está en kilowatts hora por metro cuadrado al mes. Por ende, ustedes siempre tienen que dividirlo o multiplicarlo en términos de, o expresarlo en términos de días. Yo sé que los días al mes, ¿cierto? En enero tengo 31, febrero 28, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31, ¿cierto? Esa es la cantidad de radiación que yo tengo, o sea, son los días, ¿cierto? Por ende, si es que yo hago la división y pongo acá, ¿cierto? Esto va a ser por metro cuadrado, pero al día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo la radiación total al mes por el número de días. Por lo tanto, esto dividido en 31 me va a quedar, ¿cierto?, esa cantidad de radiación en kilowatts hora por metro cuadrado. La planilla me establece, ¿cierto?, que yo tengo que ingresar, fíjense ustedes, los valores en megajoules por metro cuadrado al día, que son valores que van a estar entre 2, 3, 4, ¿cierto?, hasta 20 y algo. Esos son los valores, por ende, esto está fuera de rango, ¿cierto? Está fuera del rango y yo me doy cuenta inmediatamente que son kilowatts hora por metro cuadrado al día y no otra unidad. Por ende, lo que tengo que hacer es transformar, ¿cierto? ¿Y cómo transformo? Si es que yo hago esto directamente y quiero pasarlo a megajoules, yo sé que 1 kilowatt hora corresponde a 3,6 megajoules, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es multiplicar por 3,6. Entonces, multiplico esa celda, la multiplico por, denme un segundito, ahí está, la multiplico por 3,6, me va a quedar básicamente la radiación en términos de megajoules por metro cuadrado al día. ¿Ya? Esa es una de las opciones que ustedes tienen, y ahí, tal y como les comenté, es un valor que está entre los algo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, algo, ¿cierto? Y 20 algo, ¿cierto? Nunca vamos a pasar a 30, es muy difícil pasar sobre 30 megajoules por metro cuadrado al día. Esa es una opción, y la otra opción es directamente irse a la página de el explorador solar. Y en el explorador solar, es cosa que ustedes entren directamente al explorador solar del Ministerio de Energía, y aquí ustedes pueden de todas maneras igual sacar la radiación solar. Voy a hacer ambas, voy a hacer la comparación para que ustedes se den cuenta, digamos, las diferencias de una fuente y otra. Entonces aquí tenemos la radiación, aquí tenemos, ¿cierto?, que buscar Rancagua, Rancagua, y ahí está, ¿cierto? Aquí estoy en la ciudad de Rancagua, por ende el explorador solar me va a entregar inmediatamente la radiación en superficie horizontal, ¿cierto? Antes de, obviamente, hacer la corrección con el factor K. Entonces aquí tengo, voy a llevarme directamente esta imagen, ¿cierto?, de la radiación en superficie horizontal en Rancagua. Fíjense que estoy en latitud menos 34, ¿cierto? Entonces me voy a ir aquí y voy a anotar, ¿cierto?, la radiación también en kilowatts hora por metro cuadrado al día, pero del explorador solar. Entonces en enero tengo 8,99, en febrero tengo 7,92, voy a poner aquí todos los decimales para que vayan viendo que son los mismos valores. En marzo tengo 6,31, en abril tengo 4,21, en junio tengo 2,64, después tengo 2,08, después tengo 2,18, en agosto 2,18 tengo 2,9, 2,90, 4,52, 5,97, 7,99 y 8,94. 8,94. Estos valores, si ustedes fijan, ya están en kilowatt hora por metro cuadrado al día. Por ende, para pasarlos a megajoules, yo lo que tengo que hacer es multiplicarlos por 3,6. Si multiplico esto directamente, lo multiplico por 3,6. 3,6, me va a quedar en megajoules por metro cuadrado. Ahí se me arrancó uno de 30, pero bueno, son cosas que efectivamente pueden pasar. Es alta la radiación, si ustedes se fijan, que me está dando el explorador solar para Rancagua, pero bueno. Fíjate que los meses de julio, que son los más importantes porque tenemos menos contribución, bueno, también se ve un aumento, pero yo les recomiendo que ustedes utilicen más que esta planilla, ¿cierto? Para el cálculo de la radiación, utilicen la del explorador solar.
¿ya? Porque es una de las herramientas más poderosas y públicas que está enfocada en el cálculo de la radiación solar en Chile, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos, ustedes se fijan, la radiación en megajoules por metro cuadrado al día. Entonces me voy a la planilla de cálculo térmico, ya copié esos valores, nuevamente le pongo aquí, ¿cierto? Pegado especial, le pongo los valores y le pongo transponer, ¿ok? Y ahí se me copian inmediatamente estos valores. Tengo estas penalizaciones que son básicamente eh, las, la suciedad, ¿cierto? Un 3% que estoy restando y la no perpendicularidad de los rayos solares. Entonces, cuando yo corrijo la radiación total, me da básicamente que tengo menos que la que se calculaba acá. Y esto principalmente, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que toda la energía que va a estar disponible no es, ¿cierto? El total que yo saco con el explorador. ¿Por qué? Porque obviamente el colector, o en este caso, va a estar sucio o no va a tener la perpendicularidad suficiente para absorber todos los rayos que provengan del Sol. Luego me falta entonces el factor K, que es el factor de inclinación. Entonces yo voy a irme directamente a, me voy directamente a al Excel, perdón, ¿cierto? Yo sé que estoy en la ciudad de Rancagua, por ende en Rancagua estoy en menos 34,17. Por ende, si me voy a la base de datos de radiación y pincho en la pestaña de factor de inclinación, es importante que yo me vaya a la tabla de 34, que es la tabla de Rancagua, ¿cierto? Fíjense que esta tabla yo ingreso directamente por la latitud, por ende, esta es la tabla que le corresponde a Rancagua. A Santiago le corresponde la de 33 porque Santiago está en una latitud de 33. ¿Ok? Entonces yo lo que iba a hacer y lo que habíamos dicho, ¿cierto? Es que en invierno maximizo la radiación aumentando 10 grados, ¿cierto? En promedio. Estoy en 34, por ende me debería dar 44 grados de inclinación, pero la tabla no viene, ¿cierto? La tabla de factores K no viene de 10 en 10, por lo tanto, o de 1 en 1, perdón, viene de 5 en 5, por lo tanto me voy a quedar en un ángulo de 45 grados. Es importante que ustedes inclinen el colector solar en ese ángulo de 45 grados, ya porque estamos asumiendo que esta va a ser la radiación disponible y la idea es que el cálculo sea lo más realista posible. Entonces me voy nuevamente acá y pincho, ¿cierto? Nuevamente, pegado especial, aquí pongo los valores, pongo transponer y si ustedes se fijan me queda inmediatamente, y aquí ya estoy calculando, ¿cierto? La irradiancia, ¿cierto? La irradiancia, que son valores que tienen que ser menores generalmente a 1000 watts por metro cuadrado, ¿ok? Y sobre 200 watts por metro cuadrado, que marca las horas de radiación útil, o las HSU, ¿cierto? Horas de sol útil. Entonces, hasta el momento tengo unos valores que están absolutamente dentro del rango. Recuerden que las HSU están hechas para la zona centro de Santiago, o sea, de Chile, perdón, y si ustedes quieren hacer la evaluación o quieren ir directamente a modificar estos valores, pueden ir a mi canal de YouTube, www.youtube.com/jppayero, y ahí buscar un video que tengo respecto del software Sensol. Y ese software entrega estos valores. Así que en ese tutorial les explico cómo descargarlo, cómo activarlo y cómo hacer todos los cálculos para obtener este valor de HSU. ¿Ok? Luego, ¿cierto? Voy avanzando. Si ustedes se fijan, tengo que completar básicamente los datos que están en amarillo, por lo tanto la temperatura ambiente. Siempre yo les comenté que la temperatura ambiente deberían utilizarla en horas de sol. ¿Por qué? Porque justamente el sol, ¿cierto? Está en las horas del día y yo voy a asumir, ¿cierto? Que el rendimiento de un colector solar va a depender de la diferencia que existe entre la temperatura ambiente y el colector. ¿Cierto? Por lo tanto, la temperatura del colector y la temperatura ambiente, eso es lo que establece el rendimiento. Eta, ¿cierto? El rendimiento instantáneo es igual a eta 0, el rendimiento óptico, menos a 1 por x menos a 2 por x cuadrado por g. Por lo tanto, esta temperatura ambiente va a ser clave para el cálculo del valor x, que está acá en la fórmula o que está también como x cuadrado. Entonces, siempre es importante que ustedes utilicen la radiación o la temperatura ambiente en horas de sol. Si ustedes lo buscan acá en este libro, Sistemas Solares Térmicos de la CDT, basta con que pongan eso en Google y lo encuentran, y se van aquí a edición, buscar horas de sol, ¿cierto? Buscan el buscador, y si ustedes se fijan, aquí está temperatura ambiente media diaria para los meses en horas de sol. Si ustedes se fijan acá, Rancagua no está, ¿cierto? No voy a tener para todas las ciudades de Chile, pero
¿cierto? Puerto Montt, Valdivia, no. Entonces, tienen dos opciones en el caso que esto no esté. La primera es irse, ¿cierto?, a esta planilla, donde aquí está la temperatura ambiente, pero esta es la temperatura ambiente diaria. Si yo pongo aquí Rancagua, ¿cierto? Me va a aparecer estas temperaturas ambientes, que son, insisto, diarias. No me sirve idealmente la temperatura ambiente diaria. Si para la ciudad donde estoy no tengo la temperatura en horas de sol, bueno, es lo mejor que puedo hacer nomás. O sea, no, tampoco hay tantas opciones más. Pero en vez de utilizar estos datos, yo lo que les recomiendo es ir nuevamente al explorador solar, ¿cierto? Ir directamente aquí a la parte de gráficos que estaba para Rancagua y voy a seleccionar el gráfico de temperatura. Aquí está temperatura y voy a poner el ciclo diario. ¿Ok? No, no es ciclo diario, sino que es temperatura diario mensual. No, temperatura ciclo anual. Ahí está, perdón. Usan la temperatura ambiental, ¿cierto? En ciclo anual. Y aquí ustedes van a tener estos datos. Por ejemplo, enero tengo 20,33. Enero tengo 20,33. 20,33. Voy a ponerlas acá directamente para hacer la comparación. ¿Ok? Explorador solar, para hacer directamente la comparación. Luego voy a tener en febrero 19,58, 19,58. Después en marzo voy a tener 17,57. Después en abril tengo 13,77. Después en mayo, abril-mayo, 10,79. Fíjense que son un poco más altas las temperaturas, claro, del explorador solar. 10,79, después tengo 8,38 y 7,74. 8,38 y 7,74. Después, 8,97, 11,22. 8,97, 11,22. Si cometo algún error o no traspaso bien los datos, no hay problema. Lo importante es que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. 13,68. 16,5 y finalmente tengo acá el 18,79. 18,79, ¿ok? Y ahí ustedes se fijan, tengo las temperaturas en ambiente, ¿ok? Idealmente, ¿cierto? Tomar las mayores posibles, pero bueno, voy a guiarme en este caso con las temperaturas del explorador solar. Siempre recuerden que está este libro, lamentablemente no está para todas las ciudades de Chile, pero acá hay una buena fuente donde sacar esa temperatura. Entonces me voy aquí y pongo copiar, me voy nuevamente aquí a la planilla de cálculo térmico y voy a copiar estas temperaturas ambientes. Nuevamente, pegado especial, voy a poner solo valores, transponer y aceptar. Y si ustedes se fijan, ya se calcula aquí la irradiancia, que era el valor que había calculado en las columnas anteriores. Acá tengo el valor X, ¿ok? Que todavía me falta, obviamente. O sea que ya está calculado, ¿sí? Porque se calcula con la irradiancia y con la temperatura ambiente, y con la temperatura, obviamente, de suministro del agua caliente sanitaria. Entonces me faltan, obviamente, los coeficientes del colector solar. Aquí tengo entonces el coeficiente eta 0, que es el rendimiento óptico, el A1, o coeficiente lineal de pérdidas, y el A2, coeficiente cuadrático de pérdidas. Entonces es cosa de buscar una ficha de un colector solar, ¿cierto? Ficha técnica PDF. Y en ese colector solar voy directamente, por ejemplo, a ver, veamos si es que acá encuentro alguno. ¿No? Acá en ESOL tenemos directamente un colector solar, pero voy a buscar directamente un colector plano. Ok, termosifón integrado. No, voy a buscar, denme un segundito. Voy a poner aquí colector plano para poner, obviamente, los valores de rendimiento. Recuerden que estos valores de rendimiento están básicamente calculados luego de aplicar los exámenes, todos los ensayos de laboratorio en base a la norma EN 12975. ¿Ya? No se les olvide nunca eso, por favor. Entonces, ustedes se fijan acá, si yo busco, voy a tener ahí, ahí están los coeficientes. Entonces, tengo un eta 0 en este caso, ¿cierto? De 69,6, por ende lo voy a traspasar aquí a 69,6, es 0,696, ¿ok? Y voy a copiar este valor, luego voy a agregar los valores, aquí está, ¿cierto? Y ahí tengo
Perfecto. Luego me voy a la 1. Recuerden que este factor, el eta 0, está generalmente en torno a eso, ¿ah? 60-70% y no menos. Recuerden que el rendimiento óptico es el rendimiento que tiene un colector sin considerar las pérdidas que pudiesen haber. Y las pérdidas están definidas por A1 y por A2. Entonces, si me voy nuevamente acá, me voy a dar cuenta que voy a copiar directamente este valor, ¿cierto? Para ponerlos acá. Si ustedes se fijan, puede aparecer como A1 como K1, es lo mismo, ¿ya? El K1 en este caso A1 es 4.821, un valor característico, ¿cierto? En un colector de tipo plano, por si acaso, ¿eh? Es un valor bastante característico. Los colectores de tubos, como tienen vacío como aislante, obviamente van a manejar valores mucho más bajos. ¿A qué me refiero con esto? En torno al 2 algo. ¿Ya? Y el coeficiente cuadrático de pérdidas voy a tener 0,015, un valor que debería también ser más bajo podría dar en otro rango, ¿cierto? De los colectores de tubos de vacío. Entonces, acá yo ya puse los valores, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta planilla? Si ustedes se fijan, está calculando el rendimiento instantáneo que tendría este colector solar ubicado en Rancagua. Les recuerdo que el rendimiento óptico, ¿cierto? Era del 69,6% del rendimiento instantáneo que va a tener este colector en Rancagua durante los meses de enero, febrero y marzo, se ven en esta columna, ¿ok? 52%, 51%, 27% ahí en el mes de junio, si no recuerdo, no, aquí, 27, 24% en los meses de menor radiación. Entonces, ¿qué es lo que hace esta planilla? Si ustedes se fijan, aquí está calculando, en primer lugar, cuántos son los días del año, ¿cierto? La radiación que yo tengo diaria, cuál es el rendimiento del colector, que lo acabo de calcular. Por ende, el aporte solar va a estar dado por, para que entiendan básicamente este concepto. Es importante que consideren que esta es la energía que yo tengo disponible, pero por cada metro cuadrado mi colector es capaz de sacar esta cantidad, o extraer esta cantidad. Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, el, el aporte solar real que yo voy a tener, ¿cierto? Es básicamente esto. Yo no voy a tener 25,27 megajoules por metro cuadrado al día, no, porque por cada metro cuadrado de mi superficie de captación yo solo puedo sacar 13. ¿Por qué? Porque el rendimiento instantáneo es del 52,3% en enero o del 27,5%, ¿cierto? En junio. Si ustedes se fijan, en junio a mí me llegan 16, o sea, 12,61 kilowatts hora por metro cuadrado, pero yo solo puedo capturar o solo puedo aprovechar 3,4. Acá se asumen pérdidas térmicas del 25%, principalmente pérdidas térmicas en distribución y obviamente las pérdidas, bueno, en general tengo el intercambiador de calor, la distribución del agua, ¿cierto? En intercambiador de calor, etcétera. Son pérdidas que van entre el 15 y el 30% aproximadamente. Los invito a que conozcan nuevamente el software Sensol, ¿ok? El software Sensol está en mi canal de YouTube, pueden encontrar el enlace de descarga y cómo activarlo y cómo instalarlo en su computador. Si ustedes se fijan, si yo considero estas pérdidas térmicas del 25%, voy a quedarme, ¿cierto?, con esa cantidad de energía disponible, lo que al año me da un total de 2.338, ¿cierto?, 3 megajoules por metro cuadrado. Si nos vamos ahora al cuadro resumen, se van a dar cuenta que la energía que yo necesitaba al año era de 70.963, que sale de acá, ¿no? 70.903, y yo estoy dimensionando solo para el 60%, es decir, para 42.578. Y el 42.168 está acá, como ustedes lo pueden ver. Por ende, esto es la energía que yo necesito y esta es la energía que yo puedo utilizar o puedo capturar al año con cada metro cuadrado del colector que estoy usando, que en este caso es ETA 0, A1 y A2. Ese es los parámetros que definen el rendimiento de mi colector. Entonces, lo que tengo que hacer, por último, es básicamente definir el área del captador. Y en esta área del captador es cosa de irme a la ficha técnica y seleccionar, recuerden que tenemos 3 áreas generalmente, el área total, el área del absorbedor y el área de apertura. El área total es el área completa del colector. El área del absorbedor es de la placa o la cubierta absorbedora, ¿cierto? Que es lo que le da el color azulado a cada colector. Y finalmente vamos a tener el área de apertura, que es el área que está disponible para captar radiación solar. Y esa es el área que deberíamos utilizar, es decir, 1.87. Si yo pongo acá 1,87, me va a quedar básicamente que la cantidad de colectores que yo necesito son 9,74. No puedo instalar 9,74, por lo tanto se aproxima inmediatamente a 10. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Que tengo una cobertura del 64%. ¿Qué cosa me quedaría ver ahora? Si ustedes se fijan, tenemos que cada vez, ¿cierto? Que tengamos en un mes más del 110%,
o en 3 meses seguidos más del 100% de cobertura, yo debería aplicar un método de protección contra sobrecalentamiento. ¿Ya? Eso es re importante. Por ende, ahí ustedes lo que podrían hacer, ¿cierto? Si quieren asegurarse y evitar que en diciembre exista algún tipo de problema de sobrecalentamiento, lo que podríamos hacer es instalar, por ejemplo, 9 captadores, quedándome con un 58% y despejando cualquier duda. Lo más probable es que estábamos ahí justo en el 110, no sé qué tanto problema, va a depender un poco de cómo se comporte el consumo de agua caliente sanitaria. Si es constante, probablemente no va a haber ningún problema, pero si ustedes tienen la duda, es mejor bajarse un colector. Tengo 9 colectores, podrían perfectamente ser 3 colectores o 3 baterías de colectores en serie conectados entre sí en paralelo. Hay esa opción y hay muchas otras opciones de conexión. Lo importante es que antes, obviamente, de definir cómo conectar, tenemos que asegurarnos de estar cumpliendo, no solamente con las buenas prácticas de dimensionamiento, sino que con un buen llenado de esta planilla. Es importante, estimados y estimadas, que se den cuenta que no se trata solamente de meter valores, se trata de entender que estos valores están dentro de los rangos permitidos y son coherentes respecto de lo que deberíamos esperar al momento de hacer un dimensionamiento. Con eso llegamos al final de este video. Si quieren más videos asociados a esto, déjenmelo por favor en los comentarios. Que estén muy bien. Chao, chao.